Del 1 al 10 de agosto de cada año, Managua, capital de Nicaragua, miles de personas participan en la celebración en honor a Santo Domingo de Guzmán, las fiestas populares más multitudinarias de Nicaragua. Una diminuta imagen que mide 18 centímetros y está protegida por una urna de vidrio, abandona su santuario habitual en las Sierritas, al sur de Managua, cada 1 de agosto, y es depositada en un templo en el antiguo centro de la capital, donde permanecerá hasta el 10 de agosto. Pero el 10 de agosto de 2017, después de finalizar las festividades, Carla Rostrán desaparecería y sería encontrada días después en estado de descomposición. Su cuerpo fue hallado acéfalo y con señas de haber recibido varias cortadas en distintas partes. El autor de este atroz crimen sería el hombre que le juraba amor eterno mientras la maltrataba física y psicológicamente, el exmilitar Francisco Ariel Mercado. Carla Estrada nació el 21 de diciembre de 1983 y fue una de los 7 hijos de Luz Marina, su madre. Su padre falleció a raíz de una riña durante la celebración de Santo Domingo, cuando Carla apenas tenía 2 años. Desde su infancia demostró ser una niña terca, siempre aferrada a sus ideas y convicciones. En la adolescencia abandonó la escuela, ya que, según sus familiares, no mostraba interés en continuar con sus estudios debido a su participación en constantes riñas y peleas en el colegio. A los 15 años, conoció a Francisco Ariel Mercado y comenzaron una relación a escondidas de su familia. Un mes después, Carla quedó embarazada de su primera hija, seguida de su segunda hija 1 año después y su tercera hija 2 años más tarde. A pesar de la violencia física que Francisco ejercía sobre Carla, ella ocultaba esta situación a su familia. Además, Francisco no permitía que Carla trabajara. Aunque ella se desempeñaba como ama de casa y realizaba algunos trabajos, Francisco la sacaba de los empleos por sus constantes celos. Francisco no solo era violento con Carla, sino también con su familia. La madre de Carla le negó la entrada a casa debido a que amenazó a uno de sus hijos con un arma blanca. La sombra de la violencia también alcanzó a sus hijas, por lo que las 3 optaron por irse a vivir con su abuela materna, Luz Marina. Una de las hijas recuerda que en una ocasión golpeó a su madre con una pala de metal, causándole una herida en la cabeza, y más tarde él mismo la llevó al hospital. Ante los médicos, declaró que Carla se había caído de una moto. A pesar de estas evidencias de violencia, la relación continuó. La familia no podía comprender cómo Carla seguía con Francisco y llegaron a la conclusión de que Francisco la tenía amenazada. Aunque Mercado ejercía un terrible control sobre la vida de Carla, ella conoció a otro joven, Josué, del cual se enamoró. Carla decidió terminar la relación con Francisco por teléfono, a lo que él respondió: «Cada uno de nosotros tiene derecho a hacer su vida aparte». Todo parecía cambiar en la vida de Carla. Su relación con Josué era completamente diferente, y parecía que ahora sí conseguiría ser tratada con amor y respeto. Sin embargo, Francisco no soportó ver a Carla tan feliz con otro hombre. Vestido con el uniforme militar de su trabajo, llegó a la casa de Josué, la sacó violentamente y la obligó a regresar con él y restablecer la relación de pareja. Además, amenazó a Josué con desaparecerlo si se volvía a acercar a su mujer. De esa manera, se desvaneció el sueño de Carla de rehacer su vida. El 10 de agosto de 2017, Carla asistió a la celebración de Santo Domingo en compañía de Francisco,
consumiendo licor junto a amigos y familiares. Inicialmente, visitaron la iglesia de las Sierritas, luego compartieron una comida y continuaron con la celebración. En un momento, un hombre se acercó a Francisco solicitándole que le prestara a Carla para bailar. Mercado se enfureció, golpeó la mesa y se negó rotundamente. Posteriormente, se enojó nuevamente al intentar obligar a su cuñado a saludar a unos amigos, amenazándolo con un arma blanca cuando se negó. El cuñado se retiró corriendo del lugar. Las acciones de Francisco comenzaron a afectar la atmósfera festiva, llevando a que todos decidieran abandonar el lugar. A pesar de la insistencia de las hijas de Carla para que se fueran juntas, Francisco no lo permitió. Resignadas, abandonaron el lugar, pero regresaron cerca de la iglesia debido a una corazonada. Fue entonces cuando presenciaron a una pareja peleando en la vía pública. Era su madre siendo golpeada por su padre. Los curiosos grababan la escena con sus teléfonos celulares y la policía intervino. A Carla la dejaron irse inmediatamente y a él lo retuvieron por unos minutos. Sus hijas encontraron a Carla y la llevaron a la casa de su abuela, Luz Marina, sin revelarle que él la había golpeado en la calle. Carla estaba en la casa de su madre cuando Mercado, después de insistir varias horas, llegó a buscarla. Cerca de las 11 de la noche del 10 de agosto, Mercado la esperaba afuera. Ella tomó un poco de comida y salió con él rumbo a la casa que compartían en el barrio 30 de Mayo. «Te amo, mamá, te amo mucho», fueron las últimas palabras que le dijo a Luz Marina Estrada antes de partir. Sus hijas de 17, 16 y 14 años decidieron seguir a la pareja con unos tíos, conscientes del maltrato que Francisco le infligía a Carla y temiendo lo peor. Salieron detrás de ellos, pero nunca los alcanzaron. Mercado escogió un lugar oscuro y solitario, y mientras Carla caminaba delante de él, en las inmediaciones del condominio Toscana, cerca de las colinas, con el arma blanca que portaba, le asestó 24 cortes por la espalda. Carla se desplomó y quedó boca abajo, ya herida mortalmente. Mercado se le colocó encima, la golpeó y le hizo 6 cortes en el pecho, 6 en el abdomen, 9 en las extremidades superiores y ya fallecida, 11 cortadas en el cuello hasta dejar acéfalo el cuerpo de Carla, llevándose y escondiendo el miembro en otro lugar. La preocupación se apoderó de la familia en la mañana siguiente. Carla solía llamar todos los días a la casa de su madre, donde vivían sus 3 hijas desde hacía 2 años. Sin embargo, esa mañana, Carla no llamó, algo inusual hasta entonces. No tenían forma de contactarla porque Mercado le había quitado el celular. Los días de angustia para la familia estaban comenzando. El viernes 11, al percibir que algo andaba mal, comenzaron a llamar a vecinos, conocidos y familiares, consultando a todos los que pudieran tener información sobre Carla. Nadie sabía nada. El único que se presentó fue Mercado. Llegó para dejar una provisión para las niñas, algo que de vez en cuando Carla solía enviar por su cuenta. Mercado informó a las hijas que se iba en una misión de 9 meses y que no regresaría pronto. Posteriormente, entregó un papel dirigido a Carla. Luz Marina Estrada, la madre, recuerda que, en el papel, él expresaba su amor por ella. Las hijas le preguntaron nuevamente acerca de Carla, y él solo afirmó que se le había escapado durante el viaje y que desde la noche del 10 de agosto no sabía nada de ella. El sábado, Carla no apareció, tampoco el domingo. La familia decidió presentar una denuncia en la policía, y por dentro, Luz Marina se angustiaba aún más. Después de presentar la denuncia el 14 de agosto de 2017, la policía no lograba dar con el paradero de Carla. La familia optó por salir a buscar a la mujer por las calles, siendo esta la única acción que se les ocurría en ese momento para liberar la angustia provocada por su desaparición. En la búsqueda, recorrieron áreas cercanas, inclusive adentrándose en el monte donde más tarde hallarían su cuerpo, aunque en ese momento no pudieron localizarla. El 17 de agosto, recibieron una llamada de un oficial de policía
que les solicitó llegar al mismo lugar por donde habían buscado. Las autoridades habían encontrado el cuerpo de Carla y buscaban que alguien lo identificara, pero la familia llegó demasiado tarde. Apenas alcanzaron a ver cómo llevaban el cuerpo dentro de una bolsa, manteniendo la esperanza de que no se tratara de ella. Para poder reconocer el cuerpo de Carla, se necesitó pruebas de ADN su madre y su hija, para poder compararlas con el cuerpo encontrado. Días después, se confirmó la identidad del cadáver, pero la policía se tardó en informarle a la familia que el cuerpo de Carla estaba acéfalo. Carla fue sepultada por sus familiares sin el cráneo. Mientras esto ocurría, Mercado permanecía prófugo. A pesar de su estado, se mantenía activo en las redes sociales, donde publicó que no estaba involucrado en el asesinato. Expresó: Carla se regresó cuando íbamos para la casa desde las colinas, buscando al Yuca, Josué. Dijo que se iba lejos con él porque lo amaba. Ustedes conocen esa historia y son sabedoras. La persecución de Mercado duró hasta el 31 de agosto de 2017, momento en el cual fue capturado cerca de una estación policial en Nandaime. Francisco Mercado tiene el perfil clásico de un feminicida, una persona a la cual su único lenguaje es la violencia. No conoce otra manera de resolver los conflictos más que por los gritos, golpes, humillaciones y manipulación psicológica. Mercado siempre buscaba tener un control total sobre Carla. No la dejaba trabajar, ya que el hecho de que ella se ganara su propio dinero le daba a Carla solvencia económica y por lo tanto dejar de depender del dinero de Mercado, lo que la ponía en posición de dejar la relación. Algo que Mercado no se podía permitir. El control es primordial para mantener la relación de sumisión. Por tal razón, cuando Carla lo dejó por Josué, al ver que ya no podía ejercer ese control, decidió que, aunque fuese por la fuerza, tenía que hacerla regresar. Es importante mencionar también que cuando Mercado fue a buscar a Carla, se colocó el uniforme de militar, lo que nos dice que el uniforme lo hacía sentir intocable. Es por eso que ocultó que alrededor de un mes antes del crimen fue dado de baja, ya que sin el uniforme no se sentía con el valor de ejercer la violencia. Es posible que utilizara su trabajo en el ejército para amenazar a Carla. El que una persona sea violenta está relacionado con 3 trastornos psicológicos. Trastorno de personalidad tipo antisocial. No respeta las normas, es insensible al dolor ajeno, no ama, sino manipula y se siente tu propietario. Trastorno de personalidad por rasgos paranoide. Se caracteriza por ser totalmente desconfiado en todo sentido. Existe esa necesidad de poseer, el cual se traduce en el siguiente esquema: eres mía y de nadie más. La base de la violencia viene a ser los celos. Trastorno de tipo narcisista. El agresor se cree superior y deseado por las demás, por lo tanto, nadie lo puede dejar. El 2 de septiembre del 2017, Mercado confesó el crimen. En el juzgado, pidió la palabra a la jueza y con voz entrecortada, dijo: antes de todo quiero decirle a mis hijas y a la sociedad que estoy arrepentido de lo que he hecho. Admitir que yo fui el hechor de todo lo que dice la policía. Mercado fue interrumpido por la más pequeña de sus hijas, quien llorando le espetó: ¿de qué vale que estés arrepentido si me la quitaste? Ya no me la vas a regresar. Quiero decirle que estoy arrepentido de lo que he hecho, pedirle perdón a Dios y a mi hija. Y sí, admitir de que yo fui el hechor de todos los hechos que dice la acusación. El 3 de septiembre del 2017, Mercado guió a la policía al lugar donde se encontraba el cráneo de Carla. La cabeza fue localizada enterrada en un hueco, a unos 65 metros de distancia de donde estaba el cuerpo de Carla. En el mismo lugar, también se encontró una cola plástica con la que Carla se amarraba el cabello, así como otras pertenencias.
El 7 de septiembre, Francisco Mercado fue condenado a 30 años de prisión por asesinar y decapitar a Carla. El 17 de septiembre del 2017, más de un mes después del crimen, por fin el cuerpo de Carla estaba completo en su última morada.